Bombazo en el fútbol mundial con el fichaje de Luis Díaz por el Liverpool, y sí, esto afecta al Barça de cara a su planificación para fichajes en este mismo verano. Voy a explicar por qué el Barça ahora más que nunca debe de ir a por Luis Díaz, las razones, y también voy a indicar 3 movimientos a realizar para poder fichar a este tío, a Luis Díaz, a la vez que se fiche también, porque probablemente se va a fichar, porque estamos viendo que están en negociaciones ya avanzadas con el señor Nico Williams, y como digo, ¿no?, para fichar tanto a Nico Williams como a Luis Díaz este mismo verano, los dos, como digo, a la vez. A ver, lo primero, el fichaje de Florian Wirtz por el Liverpool. Es evidente que se han soltado un pastizal, 150 millones, y a nadie se le escapa que obviamente estos tíos van a intentar hacer caja para compensar la altísima inversión realizada, porque recordemos que, aunque sea un poco más flexible, también la Premier tiene sus controles financieros, y obviamente Florian Wirtz, como ya lo he dicho en vídeos anteriores, es un jugador que juega en la misma posición que el señor Luis Díaz, es decir, su posición ideal es partiendo de banda izquierda. Es un jugador más creativo que el señor Luis Díaz, pero parte de banda izquierda, con lo cual Luis Díaz ahora mismo, digamos que tiene las puertas un poco más abiertas por parte del Liverpool. Es decir, yo estoy seguro que el Liverpool ahora mismo está más predispuesto a escuchar ofertas, con lo cual el Barça se debe lanzar de lleno a por el señor Luis Díaz, de lleno. Y bueno, como he dicho, ¿no?, el máximo es a pagar 65 kilos, y yo estoy seguro que con este fichaje ya oficial de Florian Wirtz, el Liverpool va a soltar al señor Luis Díaz. Es muy importante ficharlo en este verano, ahora, porque digamos que es la ventana de oportunidad que tiene el Barça. Porque en caso de no hacerlo, pues probablemente igual lo fiche otro equipo, o el verano que viene, por la razón que sea, pues ya no esté disponible, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que el Barça no debe desaprovechar esta oportunidad tras el fichaje oficial de Florian Wirtz por el Liverpool. Teniendo en cuenta sobre todo que además yo ya doy por hecho de que obviamente hay que ir a por este tío haciendo ventas importantes en el Barça, porque obviamente el Barça va a fichar muy probablemente al señor Nico Williams. Se está hablando de que se está en negociaciones muy avanzadas, de que ya se están reuniendo con el agente, ¿no?, en Ibiza, y probablemente sí, el Barça ese segundo verano consecutivo que suena Nico Williams, y probablemente acabe fichando por el Barça. Por eso mismo digo que obviamente para poder fichar también a Luis Díaz se van a tener que hacer 3 ventas. ¿Cuáles son esas 3 ventas? Pues obviamente el señor Ter Stegen, Araujo y Frenkie de Jong. Está claro que los 3 están en la puerta de salida, y sobre todo ahora mismo tanto Araujo como el señor Ter Stegen, y con simplemente estas 2 ventas, con la masa salarial que liberarían y el importe que puedas recibir, que por Araujo puedes recibir más o menos unos 50-60 millones, y por Ter Stegen, a pesar de que no vas a recibir mucho por el importe del traspaso, que recibirás unos 10 kilos más o menos, pues sí que vas a liberar mucha masa salarial, al igual que con el señor Araujo. Con lo cual, aunque no se vendiese a Frenkie de Jong, que lo ideal también sería venderlo para poder financiar bien este fichaje, pues bueno, yo creo que simplemente con la salida de Ter Stegen y Araujo se podría financiar, aparte del fichaje de Nico Williams, el fichaje de Luis Díaz, y no habría un overbooking en ataque, porque ya sé que alguno me saldrá diciendo que va a haber overbooking en ataque si se ficha a este tío, a estos 2 tíos a la vez, y ya os digo yo que no, porque obviamente se van a dar salidas en el centro de campo, en la parte ofensiva, por así decirlo, ¿no?, de los jugadores del Barça, de los jugadores creativos a nivel ofensivo. Va a salir Pablo Torre, probablemente salga Ansu Fati, va a salir Pau Víctor. Hasta se podría contemplar, como se está hablando, aunque a mí no me gusta nada, ¿no?, una salida de Fermín López, con lo cual, pues bueno, va a haber sitio, ¿no? Además que ya lo he comentado en anteriores vídeos varias veces, Luis Díaz puede jugar de delantero o centro, y pues bueno, a ver, digamos que no se molestan del todo, ¿no?, el señor Nico Williams y Luis Díaz. Luis Díaz que juegue de delantero o centro en los partidos en los que digamos que haya que darle un poco de descanso a Lewandowski, y cuando haya hueco también que juegue en el extremo izquierdo, y Nico Williams, pues eso, que cuando esté disponible y cuando lo considere Flick oportuno, porque no debería de ser un jugador titular indiscutible el señor Nico Williams, pues obviamente, pues eso, que juegue en el extremo izquierdo, ¿no? Digamos que se dé profundidad de calidad, que se dé profundidad de banquillo de calidad, ¿no?, por así decirlo. Pero, como digo,
esos dos jugadores, tanto Nico Williams como Luis Díaz, por supuesto, vendrían para ser titulares o semititulares. Esto por supuestísimo, ¿no? Para mí, de hecho, más titular Luis Díaz que el señor Nico Williams. Pero bueno, eso es una fantástica noticia para el Barça. Espero que el Barça se lance a por el señor Luis Díaz. Y sinceramente, si al final no se dan salida, ¿no?, a esos jugadores, como comento, Araujo, De Jong y Ter Stegen, pues por favor, fichadme a Luis Díaz, no al señor Nico Williams, porque es que de verdad me parece mejor. De hecho, ahora mismo hay una oportunidad perfecta para fichar al señor Luis Díaz, y de verdad que es que no me parece razonable, ¿no?, el priorizar al señor Nico Williams por el señor Luis Díaz, cuando Luis Díaz ya ha demostrado que es más goleador, que es mejor, por mucho que tenga, pues sí, vale, tiene 6 años más que el señor Nico Williams, ¿no? Porque recordemos que Nico Williams tiene 22, Luis Díaz 28, pero me parece mucho más fiable y me parece mejor jugador, no muchísimo mejor, pero sí que me parece mejor jugador que el señor Nico Williams, con lo cual, pues bueno, yo iría de cabeza por Luis Díaz, y más tras el fichaje oficial de Florian Wirtz por el Liverpool, que por cierto, estos tíos han dejado un pastizal, 150 millones, o sea, para que luego digan, ¿no?, que si, en fin, que si no gastan tanto como el City, pero vamos, el Liverpool, aunque no lo haya hecho tan descarado como lo hizo el City, ¿no?, en sus primeros años, si lo miras en el cómputo global de los últimos años, lleva invertido prácticamente lo mismo, que el club estado este del City o otros equipos, ¿no? Otros equipos similares como el PSG o equipos de este estilo, ¿no?, que digamos que tienen a un estado detrás. El propio Newcastle, que bueno, no están compitiendo en estas ligas de gastar tanto, pero también ha gastado una pasta, ¿no? Recordemos que está Arabia detrás, Arabia Saudí. Quiero decir, el Liverpool, por mucho que sí, que esté un fondo americano detrás, fondo estadounidense, también se ha dejado mucha pasta, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, que no tengan tanta jetilla a la hora de ir hablando de los demás. Lo digo sobre todo porque los aficionados del Liverpool, no, por lo que ya he visto, les gusta mucho decir que ay, no gastamos tanto como el City. Por favor, tío, te has dejado 150 kilos en este tío, te dejaste en su día, ¿no?, un pastizal por Van Dijk, en fin. Menos hablar, y más analizar la realidad, porque la realidad de los hechos, dato mata relato, como bien se suele decir, pues está ahí, ¿no? 150 kilos por Florian Wirtz, por cierto, un fichajazo, una de las mayores promesas del fútbol mundial junto al señor Lamine Yamal, y el jugador alemán, yo creo que estoy convencido, y más como por cómo funciona el Liverpool, ¿no?, de que suele analizar muy bien los datos y suele fichar mucho analizando, pues eso, los datos. Estoy seguro que, vamos, si han fichado a este tío es porque han visto que encaja a la perfección con el estilo de juego de Arne Slot, y vamos, estoy convencido de que va a funcionar el señor Florian Wirtz en el Liverpool. Así que nada, esto es todo lo que quería comentar al respecto. Dejarme vuestras impresiones en comentarios, recordar suscribiros, dadle a la campanita, dadle al pulgarcito. Yo lo dejo por aquí y nos vemos en siguientes vídeos.